Bienvenidos, bendiciones, muy buenos días a toda la familia Nardo Puro, a nuestros amigos, familiares, felices de estar nuevamente aquí, predicando la palabra del Señor, llevando las buenas nuevas de salvación. Así que yo lo animo que este día usted se prepare allí con toda su familia a disfrutar del mensaje de hoy. Iniciamos un mes, el último mes del año, iniciamos diciembre. Y vamos a rematar este año y este mes de diciembre en victoria. Lo que hayamos vivido, lo que hayamos pasado, aún nos queda un mes y podemos declarar, decretar, vivir que el Señor hasta el último momento concede los deseos y las peticiones de nuestros corazones. Así que iniciemos diciembre con ese espíritu diferente que trae la Navidad, aunque no es tan normal, pero en base a la palabra vamos a creer que esta es la mejor Navidad, que este es el mejor fin de año y que esos sueños, esas metas, esos propósitos que nos pusimos a inicio de año, Dios nos va a ayudar y Él es el que los va a hacer para que los podamos lograr. Así que bienvenidos, acomódense, prepárese su Biblia, su cuaderno, dispóngase con su esposa, su esposo, sus hijos, su núcleo familiar, o si está solito, solita, Dios nos va a hablar esta mañana. Así que vamos a orar como siempre. Vamos a colocar la palabra y el mensaje en las manos del Señor. Únase allí con su familia y me apoya en esta oración. Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Hoy venimos delante de ti y te pedimos que nos des sabiduría, ciencia, conocimiento, que a través de este mensaje nos puedas hablar, podamos entender tu palabra. Nos declaramos buena tierra. Tu palabra caerá en buena tierra. Declárese buena tierra esta mañana. Este mensaje hará producir cambios en su vida. Estoy seguro que sí, así sucederá conforme a la voluntad de Dios y conforme nos dispongamos. Gracias, Jesús. Todo honor y toda gloria te pertenecen, Señor. Amén. Muy bien, pues bienvenidos nuevamente con el mensaje de la palabra. Como decía al comienzo, estamos rematando el año. Y debemos tener la perspectiva que vamos a rematar el año en victoria, en bendición. Olvidemos los meses pasados, quedaron como experiencia, quedaron como enseñanza. Creo que todos ha sido un año en el cual hemos aprendido muchas cosas y que hemos dejado muchas cosas que teníamos que dejar para poder empezar un nuevo camino. En este caso con Cristo, o tal vez en su trabajo, en su familia. Ha sido un año de muchos cambios. Así que hoy vamos a estudiar la palabra, vamos a aprender de la palabra del Señor. Y quiero que abra su Biblia en Juan 15, desde el versículo 1. Igual antes de iniciar, vamos a hacer nuestro lema. Que esta es la Biblia. Si la creo y creo en el Señor Jesucristo, soy salvo. Y esta es la Biblia. Si la leo, soy sabio. Y esta es la Biblia. Si la practico, somos santos. Denle una vueltica ahí simbólicamente para que podamos llegar a esa santidad que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Así que nuevamente Juan capítulo 15, desde el versículo 1. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén y
Amén. Poderosos, nuevamente, la palabra es hermosa, la palabra es viva, la palabra es eficaz. Y yo sé que Dios nos va a hablar esta mañana. Así que, con base en esto, vamos a estudiar este mensaje. Y creo que son tiempos de esos, finalizando el año. Debemos tener la perspectiva de terminar un año en victoria. Y que esto que hemos vivido y esto que hemos pasado debió ser un tiempo para dar fruto, tener cambios personales, tener cambios familiares. Así que, con base en la palabra, pues vamos a estudiar un poco para que Él nos enseñe. Y esta es una historia en la cual el Señor hace referencia de su relación con los discípulos, la relación que debemos tener con Él como discípulos. Acuérdese, no se conforme con ser un número más en la iglesia o un miembro más de la iglesia. No, usted y yo somos los discípulos del Señor, que cuando usted y yo nos disponemos a estudiar, a prepararnos, a aprender más de la palabra, pues vamos a llegar a esos discípulos que tanto anhela el Señor, ¿no es cierto? Así que esto lo habla el Señor y lo asemeja a una vid, y Él es la vid, y una vid es un campo de cultivo de uvas, un viñedo. ¿Y qué es lo que pasa allí? Entonces hace esa analogía para la enseñanza del día de hoy. Nosotros, dice, Él es la vid verdadera. O sea, ¿quién es Jesús? Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Entonces sigue formando dentro de lo que todo, cuando Él habla de yo soy el gran yo soy. Entonces haciendo énfasis de que yo soy, o sea, Jesús. Y pues mi Padre es el labrador. Toda rama, en otras versiones está todo pámpanos y en otras versiones está todo sarmiento. Depende de la traducción. Dice que toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor aquí? Las ramas, o los pámpanos, o los sarmientos, son esas ramas que están saliendo. Pero esas ramas a veces no se desarrollan, no crecen. ¿Por qué? Porque se marchitan, porque se contaminan, y esta rama, en ese momento en que no van a servir para ese proceso de llegar a dar el fruto en esa rama, pues tiene que ser cortada. Y eso es lo que dice en esta parte. El fruto, toda rama que no, pues la corta. Pero ¿de qué fruto estamos hablando? ¿De qué fruto es el que nos dice el Señor aquí? Pues es el fruto del Espíritu Santo que debe tener cada uno de los verdaderos cristianos, los frutos verdaderos de arrepentimiento. Y ese fruto verdadero de arrepentimiento es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Él no quiere que seamos esas hojas que van a ser cortadas y desechadas, no. Él quiere que demos esos frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Y quiero recordarlos esta mañana y en este tiempo, que están referidos en Gálatas 5, 22 en adelante. Y los voy a decir despacio para que los recordemos y los memoricemos. El fruto del amor, el fruto del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, el fruto de la fe, el fruto de la mansedumbre y el fruto de la templanza. 9 frutos, frutos del Espíritu. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, que Él quiere que estos frutos sean verdaderos y reales en nuestras vidas, que esos son cambios que debemos tener. Usted y yo no nos debemos conformar solamente con asistir a una iglesia. El propósito de asistir a la iglesia, el propósito de estar en Cristo es que hayan frutos, que hayan cambios, que de verdad se vea eso que de verdad le hace provecho este mensaje, que de verdad cuando usted se congrega le hace provecho para su vida y para ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que hace el jardinero? Pongámonos en ese oficio del jardinero, que ve la rama, está seca, entonces lo que tiene que hacer, cortarla. ¿Por qué la corta? Porque no está dando ningún fruto, no ayuda a nada para ese desarrollo.
para que se vea realmente lo que tiene que ser en este caso esa viña. Ahora, ¿qué pasa? Tal vez tú y yo, ¿cuántos años llevas en el cristianismo? ¿Cuántos años llevas asistiendo a la iglesia? Pero no ha habido un cambio. ¿Cuántos años con el mismo desierto, declarando lo mismo, haciendo lo mismo y sin ningún cambio? Pues ese no es un cristiano, eso no es llamarse cristiano. Eso se convirtió en un religioso que solamente va al templo a calmar conciencia, a hacer unos cánticos, a tener alguna relación con los hermanos de la iglesia, sale y vuelve a su vida normal. Pero no pasó nada, no hay una proyección en la semana de lo que Dios está hablando para que haya un verdadero cambio. Ahora mire cómo habla de la rama que sí da fruto. Y esperábamos que la rama que da fruto de una vez, esa creciera, floreciera. Pero mire que hay una palabra interesante, la cual hace una diferencia en esta enseñanza. Dice que la rama que da fruto la poda. Y la poda significa que tiene que quitar las partes para que ésta, no la va a cortar toda, no, va a quitar partes de esa rama que no sirve, que hay que desechar, que hay que quitar. Entonces, para poder dar ese fruto, más fruto, que no solamente sea el fruto del amor, que no solamente sea el fruto de la bondad, no, esos frutos y esos dones se los debemos pedir a Dios, al Espíritu Santo, al Señor. Ahora, mire que en esa podada es donde está la parte espiritual y la parte carnal de este mensaje. Bueno, carnal entre comillas. En la parte espiritual, la poda tiene que ser de nosotros, de esa vieja manera de vivir. Y cuando tú y yo nos acercamos al Señor, tenemos que creer que de verdad debe existir un cambio. Así que espero que Dios le esté hablando en este momento a su vida. ¿Qué cambios ha tenido usted durante todo este tiempo de caminar con el Señor? Y esa podada consiste en lo que está en Gálatas 5:19, que son esas obras de la carne, y también las vamos a enumerar, son más, pero vamos a enumerarlas. Y son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las discusiones, todo esto, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Toda esta cantidad, todo esto hay que podarlo, todo esto hay que quitarlo para que podamos dar fruto. Y ese es el proceso que Dios quiere en cada uno de nosotros. No solamente venir y escuchar hoy un mensaje que no cause ningún efecto en su vida. Yo no voy a lograr que usted cambie. Usted no va a lograr que su esposo o su esposa cambie. No, esa es una decisión personal en la cual cada uno decide: esto no me sirve, voy a dejar la ira, voy a dejar los celos, voy a dejar la contienda. Y empieza una decisión de cambio en el cual viene la ayuda de Dios, viene la ayuda del Espíritu Santo para que podamos dar ese fruto hermoso que Él está esperando en cada uno de nosotros. Y el versículo número 3 nos habla de cómo estamos limpios, cómo nos limpiamos, cómo nos santificamos, y es a través de la palabra. Pero si tú no lees la palabra, si tú no lees la Biblia, pues ¿cómo Dios te va a hablar? Esto es lo que yo leo aquí, me está hablando directamente. Cuando tú lees, cuando tú buscas de Dios, cuando hablas, cuando buscas de la palabra, pues hay un proceso de limpieza, como hoy nos está diciendo el Señor. Necesitamos ser podados, necesitamos dejar la idolatría, la hechicería, la maledicencia, todo aquello que está nombrando ahí en Gálatas. ¿Para qué? Porque cuando esto me lo está diciendo en la palabra, pues me está hablando a mí, te está hablando a ti, para que haya un proceso de limpieza en el cual llamamos santidad. Dar ese fruto, esos frutos de santidad. Dígame ahí en su casa. Dice: permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí.
Subraya ahí, permanecer, permanecer, permanecer. Tal vez no han habido muchos frutos, muchos cambios, pero lo felicito porque ha permanecido. Porque no es fácil hacer la oración de fe, venir a hacer una oración sencilla, de corazón. Pero el reto está en permanecer. Y lo felicito todos estos años que usted ha permanecido en el Señor a pesar de las circunstancias. Usted está ahí todavía. Pero creo que Dios nos está exigiendo una milla más para poder ver esos cambios en cada uno de nosotros. Y este permanecer implica 3 cosas que quiero que usted subraye ahí o escriba ahí donde está escribiendo. Esto implica una conexión. Cuando el Señor dice, en mí y yo en ustedes. O sea, debe haber una conexión, debe haber una relación con el Señor. También debe haber una dependencia. Cuando dice el versículo, no puedes dar fruto por sí mismo. O sea, por más que lo intentemos, puede que sí por algún tiempo. Y podemos colocar el ejemplo de los que asisten a su recuperación en Alcohólicos Anónimos, que hacen una labor en el plano natural, porque no es espiritual. Y llega la gente con el deseo de cambiar, de poder dejar ese vicio, y lo logran por algún tiempo, y algunos lo logran también definitivamente. Pero ¿qué es lo que está diciendo Dios de esa dependencia? Es como diciéndote, Jesús, conmigo es más fácil, yo te ayudo, conmigo puedes ser más rápido. Entonces tenemos esa dependencia, no por nosotros, porque le vamos a dar la gloria que Él fue el que lo hizo. Y hay una continuidad. Cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y esta parte de este versículo creo que todo el cristiano se lo sabe. Cristiano nuevo o antiguo, la Biblia dice, porque nada, apartado de mí, nada podéis hacer. Y subrayamos la palabra nada, y nada es nada cuando creemos en esta parte. Y el que permanece va a dar mucho fruto. Entonces, esa teoría, cuando la gente se va alejando del Señor o cuando se aleja de la iglesia, pues sí va a tener un efecto. Es una mentira del enemigo que usted se va de la iglesia y va a seguir orando. Eso es mentira. Puede que por algún tiempo lo haga, pero poco a poco se va perdiendo esa intimidad, esa conexión, esa dependencia y esa continuidad en el Señor. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿O qué es lo que debemos hacer? Todo lo debemos poner en las manos del Señor. Aún este último mes de este 2020, no lo vamos a hacer nosotros. Le vamos a decir a Él que nos ayude, que lo podemos lograr. Si Él está con nosotros, lo podemos lograr. Y le vuelvo a repetir, felicitaciones porque ha permanecido en el Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de las críticas, a pesar de las dificultades, usted y yo hemos permanecido. Y estoy seguro que vamos a dar fruto, y mucho fruto, porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor quiere. Pues bien, ¿qué es lo que me dice el versículo 6? El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Bueno, esta es la parte confrontante de la enseñanza, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor en esto? Que el que no permanece en mí es desechado. Pues lo dice la palabra, no lo digo yo. Usted estuvo un tiempo en el Señor, o estuvieron algún tiempo, se alejaron, y después de que creían, adoraban y alababan, se apartaron de Dios. Es un apóstata. Pero está siendo como desechado, como esa ramita que se seca, ¿no es cierto? No porque Dios lo quiera hacer, es que depende de nosotros. Si permanezco, dice aquí, no me van a recoger, no voy a ser arrojado, mucho menos me van a quemar. En la parte figurativa, ¿no? De esta enseñanza. Pero es así. El que permanece a pesar de las circunstancias va a dar fruto.
O sea, dejar de ser iracundo no va a suceder en un día, en 2 días. Eso es un proceso. El que es celoso o celosa, eso no va a suceder en un día, en un mes, tal vez en un año. Es en un proceso en el cual el Espíritu Santo y el Señor me va a ayudar a poder tener esos frutos que le agradan a Él. Y mire las consecuencias bonitas, hermosas y poderosas cuando decido a dar esos frutos, esos cambios. Dice el versículo 7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Ese pedacito nos encanta, ¿no es cierto? Lo que queramos pedir, el Señor nos los concederá. Pero mire que antecede aquí en el versículo. Dice: si permanecen en mí y mi palabra permanece en nosotros. Esta palabra poderosa. Porque, ¿qué pasa con el cristiano? Entonces, hoy estamos recibiendo el mensaje, hoy te vas con el reto de dar fruto, con el reto de cambiar, pero resulta que mañana lunes, ya ese efecto se te pasó, no te alcanzó sino media tarde del domingo, no alcanzó al lunes. Y es muy frecuente también que usted da el mensaje en el templo, se termina la reunión y eso que salió lleno de Dios, a la cuadra ya se perdió, ya pelearon, ya sucedieron cosas por las cuales ese mensaje ya no dio fruto. Ahora, pues ¿a quién no quiere que todo lo que le pidamos a Dios nos lo conceda? Pues miren qué hermoso que lo dice: si permanecemos. Entonces el reto de permanecer es muy importante. El reto de perseverar. Algo que caracteriza mis mensajes es siempre enseñarle a la gente que hay que perseverar, no importa las circunstancias. Hay que seguir, aunque sean momentos difíciles, momentos negativos. Hay que perseverar y seguir trabajando en esos frutos, en esos cambios que Dios quiere que tengamos. Y el versículo 8 me dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Aquí hay algo importante. Y mostramos así que somos sus discípulos. Tenemos que mostrar que hay cambios en nuestra vida. Tenemos que mostrar, o si no hay cambios, o sea, seguiremos siendo religiosos, será otra religión más. Pero cuando la gente ve en ti que de verdad hay cambios, que ya no es ese hombre, esa mujer celosa, iracunda, que ya se apartó del adulterio, se apartó de la fornicación, del oculto, de la hechicería, de la brujería, y que de verdad hay un cambio, pues ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Glorificando el nombre del Señor, dejando su nombre en alto. Ese es el reto del cristianismo. El cristianismo no es solamente venir y cantar y voltear los ojos. No. Hay un reto personal. Y ese reto se llama permanecer a pesar de las circunstancias. Y quiero ir hasta el versículo 16 para terminar esta parte. El versículo 16 enfatiza la palabra en lo siguiente: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Vuelve y lo repite en el versículo 26. ¿Para qué ese permanecer? ¿Para qué ese perseverar? Pues es que Dios nos escogió. Yo no busqué, Él fue el que me buscó. Dios fue el que me buscó a mí. Él fue el que me llamó, Él fue el que me encontró y me escogió. No solamente para bendecirme, es que Él me necesita. Bueno, se me necesita entre comillas. ¿Para qué? Para una gran comisión. Para dar mucho fruto y que ese fruto se vea. Y que lo que ven las otras personas en mí sea un motivo de querer buscar del Señor, de querer conocerlo, de querer seguirle, de querer servirle. Así que ese es este reto. Yo no escogí a Dios, Dios me escogió a mí. Así que bájese de esa nube, bájese de ese que usted buscó a Dios. No, Él fue el que nos escogió. Él fue que vino tras de mí, tras de nosotros, para ese fruto. Porque Él quiere ver esos cambios.
Y creo que esa es la expectativa. Y creo que ahí es donde somos fuertemente criticados y con mucha razón. De ver que se asiste a la iglesia, predicación, pero no hay fruto, no hay cambio. Eso no vas a convencer a nadie. Yo puedo darte 1000 predicaciones, pero si la gente ve algo que negativo, incorrecto, pues no van a creer. Pero si me esfuerzo por dar esos frutos, por cambiar, por tener ese gozo, esa paz, esa benignidad, esa bondad para el que lo necesita, pues vamos a dejar el nombre de Jesús bien en alto, muy en alto, y se van a ver esos frutos, porque la gente lo va a ver y lo tenemos que mostrar. Amén. Dígame allí donde se encuentra. Bueno, y los que están por primera vez en este momento y en este tiempo, los invitados que tuviste esta mañana, tus familiares, amigos, para estar conectados, entonces llegó el tiempo, el momento, lo más importante de hacer esta oración de fe. Vamos a decirle al Señor que queremos que esté en nuestro corazón. Tú que estás por primera vez, hombre, mujer, jovencito, jovencita, vamos a hacer esta sencilla pero poderosa oración. Señor Jesús, yo reconozco que contra ti he pecado. Perdóname, Señor. Estoy arrepentido y hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida como mi Señor, mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Séllalo con tu Santo Espíritu, ahora y para siempre. Amén. Muy bien, bienvenido a la familia del Señor. No va a ser fácil, pero no imposible. Ya lo he predicado. No es fácil, pero no imposible. Sí es posible. Para el que cree, todo le es posible. Y vamos a dar esos frutos de arrepentimiento. Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a unirnos a orar. Para ser ministrados, para ministrar al corazón del Señor en este tiempo y en este momento. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, Espíritu Santo. Gracias por tu hermosa palabra para el día de hoy. Señor, perdónanos. Perdónanos si solamente te hemos visto como alguien que nos enseña una religión, porque no es así. Hoy yo oro, Señor, y oro por cada uno de los que estamos aquí en este tiempo y en este momento, para que hayan frutos de arrepentimiento, para que hayan frutos de cambio, Señor. Poder dejar cada uno de nosotros aquello que todavía impide que se desate esa bendición, que nos concedas lo que tú nos quieres dar, Señor. Te pido que nos ayudes, Dios, a dejar la ira, el enojo, a todo aquello que se está atado. Hoy, esta mañana, lo echamos fuera, la brujería, la hechicería, echamos fuera esas contiendas, esas borracheras, esas orgías, échalo fuera, Señor, que haya un verdadero cambio, Señor. Necesitamos ser podados, por eso hoy quita de nuestra vida, usted allá en su casa, lo que usted sabe conscientemente en que le está fallando y que necesita cambiar, pues ahí en la intimidad con Dios, en esta conexión con Dios personalmente, nómbrelo ahí, así sea por su mente, Señor, ahí en su intimidad, nombre, dígale, Señor, hoy quito, hoy echo fuera de mi vida, arranca de raíz todo aquello que impide ese cambio, Señor, Padre, y me dispongo, Señor, ese fruto hermoso del amor, del gozo, de la paz, de la bondad, de la benignidad, de la fe, de la templanza, Señor, ahora mismo, Señor, frutos, Señor, hoy mucho fruto, Señor, no me conformo con 1 o 2, quiero esos 9 frutos, Señor, Padre, en mi vida y en nuestras vidas, hoy las colocamos, Señor, delante de ti y queremos permanecer, pero dando mucho fruto, no permanecer por estar en un lugar o por asistir, no, Señor, ese fruto se vea, ese fruto lo vean los demás, pero para poder dejar tu nombre en alto, glorificar tu nombre, ahí en su casa, ahí donde está, ahora mismo, Espíritu Santo,
toca los corazones. Ahora, Espíritu Santo, el único que puede cambiar a cada persona, tócalos ahora, Espíritu Santo, ahí, desciende con poder, que haya convicción hoy de arrepentimiento, que haya convicción hoy de cambio. No puedes seguir igual, Señor, dejar tu nombre en alto y poder permanecer. Oro también, Señor, aquellos en este momento, Señor, por sanidad en los cuerpos, Señor, sanidad en el alma, Señor. Yo creo a tu palabra, Señor, que por tu llaga, por tu herida hemos sido curados, y yo lo creo. Desato esa sanidad en su cuerpo, recíbala ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y doy gracias, Señor, por las familias, Señor, que han perseverado, las familias que nos siguen apoyando, los nuevos convertidos que han llegado, que se han ido añadiendo, Señor, en este tiempo. Bendigo sus familias, bendigo sus hijos, sus matrimonios, Señor, toda obra de sus manos, sus empleos, Señor. Bendice, Señor, este remate de fin de año, este 2020 en victoria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias también por los diezmos, las ofrendas, el dador alegre, Señor, las donaciones. Devuelve multiplicado, Señor, aún siendo fieles en esa permanencia de seguir dando para tu reino, para extender tu obra, Señor. Yo sé que tú lo devuelves, porque tú eres real, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias por esos frutos, Señor. Declare victoria esta mañana. Usted va a perseverar, usted lo va a hacer. Va a hacer esa decisión de cambio en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien, iglesia, muy bien, hermanos, familia. Qué lindo es tener la paz del Señor. Así que, nuevamente les repito, vamos a terminar, vamos a rematar este año en victoria. Vamos a seguir dando fruto, no nos vamos a conformar. El Señor está con nosotros, y cuando ve el Señor que permanecemos, que dejamos su nombre en alto, como dice la palabra, todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, nos lo concederá. Así que viene el mensaje, la enseñanza para los niños y más videos. Así que un abrazo para todos. Vamos a celebrar esta Navidad y este fin de año todos unidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios los continúe bendiciendo. Abrazos. Nada puro Kid. Ven a cantar, ven a danzar, ven a reír y a disfrutar. Ven a cantar. Bienvenidos a Nardo Puro Kids. Hoy presentamos las buenas noticias de Dios con Sara Barrera. Hola niños, bienvenidos a Nardo Puro Kids. Hay muchos libros e historias muy emocionantes sobre animales, héroes, etc. Mi favorito es la Biblia, porque trata de Dios. Vamos a volver a ver esta historia. Las buenas noticias de Dios. En el principio, Dios creó todo y lo hizo perfecto. Él también nos creó a su imagen. Dios nos ama y desea tener una relación con nosotros. Lamentablemente, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Ese pecado trajo la muerte al mundo y rompió nuestra relación con Dios, y estropeó el mundo perfecto de Dios. El pecado se extendió por el mundo. Cada persona peca, y el resultado del pecado es la muerte. Pero el pecado no frenó a Dios de amarnos. Él tenía un plan. Por su amor hacia nosotros, Dios envió al mundo a su Hijo Jesús. El pecado rompió nuestra comunión con Dios, pero Jesús vino a arreglarla.
Jesús sanó a los enfermos e hizo muchos milagros. Recibió a la gente que estaba sola. Le enseñó acerca del amor de Dios. Su vida perfecta nos muestra cómo es el amor. Aunque Jesús jamás pecó, murió en una cruz por nuestros pecados, porque nos ama. Al hacerlo, llevó a cabo el plan de Dios de arreglar nuestra relación con Él. 3 días después, Jesús se levantó de entre los muertos, rompiendo el poder del pecado y de la muerte. Pasó un tiempo con sus seguidores enseñándoles. Luego regresó al cielo. Ahora, Jesús vive para siempre. Jesús no nos dejó solos. Él envió a su Espíritu Santo para que viva dentro de cada uno que confíe en Él. Su Espíritu nos da poder para vivir de la forma en que Dios nos creó. Un día, cuando Jesús vuelva, Dios hará que todo sea perfecto nuevamente. Él hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo el que confíe en Jesús vivirá con Él para siempre. Dios te ama. Él te creó como un ser único. Si confías y sigues a Jesús, Él arreglará toda relación rota con Dios. ¿Estás listo para ser parte de la historia de Dios? ¡Wow! La Biblia es el mejor libro del mundo mundial. Iré a leerlo un poco más. Esto fue todo por hoy.